Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy Gracias bien. por estar aquí presentes. ¿Nos podemos desmutear un ratito? Nos escuchamos las voces y nos decimos buenas tardes, porque Buenas son... tardes. ¿Cómo Hola, están? buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Es lindo escucharlos. Sí, porque Hola, lo puse. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes en esta tarde de sábado, en estos clásicos encuentros a puro counseling que organizamos desde el área de servicio a los socios de la Asociación Argentina de Counselors. No sé si se me ve bien y si se escucha. Parece que se va a Sí. Muy bien. Me presento, mi nombre es María Josefina Marras, y junto con el counselor Martín Gutiérrez, coordinamos el área de servicio a los socios de la Asociación Argentina de Counselors, y acompañados también por un equipo de colaboradores, los cuales algunos de ellos están hoy aquí presentes. Les doy las gracias, como siempre, por estar aquí acompañando en este espacio: Estefi, Nico, Graciela Gutiérrez, Cristina Palacio, Andrea Pellegrino, Carolina Latreciana, en fin, una serie de colaboradores que estamos allí al pie del cañón. Quiero darle las gracias también a mi querido compañero Guillermo, que nos está acompañando en la asistencia técnica de esta tarde, y bueno, darles la bienvenida en este espacio que abordaremos aproximadamente por 1 hora y media, 2 horas como mucho. Y hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia de la doctora en psiquiatría Graciela Moreschi. Ella es una profesional y comunicadora muy conocida, con una trayectoria y un recorrido en los medios muy interesante, muy importante. Ella es escritora y autora de varios libros de psicología, con títulos y abordajes que son por demás interesantísimos. El último libro se llama Huellas de la Pandemia, y justamente este tema de pandemia nos hizo pensar acerca de del momento que nos convoca, el tema que nos convoca, que se relaciona con esta alteración de la noción del tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy habitualmente, y parecería ser como que no podemos hacer planes a futuro, porque el futuro es incierto. Claramente hay una alteración en la noción y en la percepción del tiempo, porque no sabemos en qué momento hacemos las cosas, si fue ayer, si fue esta mañana, si fue hace un rato. Entonces, para abordar esta temática, hemos convocado a la doctora Graciela Moreschi, a la cual le doy la bienvenida y el paso en este momento. Graciela, todo tuyo. Gracias, Josefina. Bueno, buenas tardes a todos. Este es un tema que a mí realmente siempre me apasionó, el tema del tiempo. Por esto, entre otras cosas, lo propuse. Es un tema que está abordado, entre otros, en el último libro, que es Huellas de la Pandemia, en el ADN del alma. Que tiene que ver con la psique profunda. A esto yo lo llamo el ADN del alma. Y cuando comienzo con, en el libro, que toca todas las áreas, porque dejó huellas en todas partes, empiezo por el tema del tiempo, porque el tiempo realmente se alteró. Se alteró porque nosotros, digamos, tenemos un tiempo interno que tiene que estar como regido por rutinas, por las estaciones, por los cambios, ya sea de clima, de día, como todos los animales o todos los seres vivientes, porque las plantas también
se regulan por los cambios de la naturaleza, los animales, y nosotros que incorporamos la cultura, nos manejamos por esos cambios y además por los cambios de nuestras rutinas. Esto es lo que nos ordena. En una época, el tiempo, uno dice, bueno, existió desde siempre. No, el tiempo existe desde siempre, pero se mide con reloj a partir del siglo XIII. Antes no, antes el tiempo era cuando la primera hora es cuando amanecía y la última era cuando anochecía. Tenían tiempos diferentes, el verano o el invierno. En verano eran más largos, los inviernos las horas eran más cortas. Es decir, la creación del reloj comienza en el siglo XIII. Y nosotros nos manejamos por un tiempo interno, por un tiempo que para nosotros es, bueno, una parte es el reloj, como lo vivimos. Yo tengo un libro que se llama Con el reloj en el cuerpo. Después les cuento un poquito esto del reloj. Pero hay un reloj interno y hay ese otro reloj donde uno a veces, por ejemplo, hoy estaba comentando que yo tengo incorporado los 50 minutos, porque tantos años de profesión de 50 minutos, yo sé cuándo pasaron 50 minutos. Hay otros horarios donde uno a determinada hora siente, no sé, o apetito, sabe que a tal hora le agarran ataques de hambre, sabe. Con la pandemia esto cambió. ¿Por qué cambiaron las rutinas? Porque empezamos a trabajar en la casa, no había esas diferencias. Algunos que vivían en lugares internos ni siquiera tenían como muy claro cuando estuvieron encerrados el tema del paso del tiempo, día, noche, las horas del día. Es decir, esto cambió rotundamente. Y cuando cambia el tiempo, esta noción de tiempo, cambiamos nosotros, porque nosotros somos tiempo. Hay un filósofo, Heidegger, que basa casi toda su filosofía en el tema del tiempo, de cómo lo percibimos, y el tiempo es algo que nos pasa a nosotros. Les cuento como chimento que hay un físico, a mí me encanta todo el tema del tiempo, por lo tanto he leído bastante sobre física. El tiempo no es uniforme en todo el universo, no, ni siquiera hay cambios. El único cambio que se percibe con el tiempo y que da una idea de futuro es la entropía. ¿Esto qué quiere decir? Es el gasto energético que hacemos, porque las cosas van del calor al frío y no al revés. Y nosotros entonces nos vamos haciendo un gasto de energía y esa energía no vuelve para atrás, por eso tenemos orientado un futuro. Pero todo lo demás es cómo lo percibimos nosotros. Hay gente que no percibe mucho el paso del tiempo. A veces se lo perciben los hijos o los chicos que hay en la familia. Entonces, hay otros que no tienen chicos en la familia y que se viven como si fueran eternos. Como el espejo, uno las pequeñas variaciones diarias no las percibe. Hay gente que se vive como, bueno, si el tiempo no pasara. Y hay otra que siente que el tiempo va, pero rapidísimo, y entonces está haciendo todo el tiempo la mayor cantidad de cosas posibles. Y a veces lo hace tantas cosas y con tanta velocidad que en realidad lo que está haciendo es mandar rápidamente al pasado las experiencias de su vida. Cuando yo tengo una lista de cantidad de cosas para hacer y digo, ya terminé esta, ya terminé esta, ya terminé esta, en realidad ya las estoy mandando al pasado. Y a veces ni siquiera las pude disfrutar,
ni siquiera pude hacer las vivencias. Entonces, el que tiene un reloj con una percepción muy acelerada, o el que vive como si el tiempo no funcionara y de pronto un día se le cae la ficha y dice, ¿dónde estuve? Me volví viejo de golpe y no sé, se me escurrió, ya no sé por qué, la vida se me pasó y no me di cuenta. Entonces, estas percepciones que tenemos del tiempo hacen que nosotros nos comportemos de una determinada manera o de otra, que hacen a nuestra identidad. También esta idea de cómo es, hay gente que piensa en términos, es la sociedad también hace, en términos de edad. Yo odio cuando en los medios aparece un sexagenario, un septagenario, como si fueran distintos. Son personas, uno no dice un cuarentón, uno, a ver, le pasó esto a una persona de 70, le pasó a una persona que tiene una identidad, no importa si es septagenario, no sé cómo se llama, cuarentón, no importa, son personas, o un joven. En general, nosotros tratamos la juventud como si fuera un valor, como si fuera un elogio. Pero es una etapa, y es una etapa que no siempre la pasamos bien. De hecho, es una etapa de tener que afirmarse, de competir, de hacer. Después viene una etapa donde realmente tiene más que ver con el disfrutar. Pero según la concepción que nosotros tengamos de la edad, también esto nos va a influir, porque nos identificamos con, a ver, uno va a envejecer de acuerdo a la imagen que tenga también de la vejez. Entonces, uno se va a comportar y va a avejentar como más rápido. Es más, hay un estudio que está, creo que de Inglaterra, un estudio inglés, donde aparece de Oxford, que la gente que tiene una idea de una vejez no deteriorada, sino que no se marca por la edad, tienen una expectativa de vida casi de 6 o 7 años más. Mucho tiene que ver por también cómo vimos envejecer a nuestros padres. Ahora, ¿por qué hablo de esto cuando yo estoy hablando esto porque la charla es del tiempo, ¿no? Pero en el libro Huellas de la Pandemia, lo que trabajo fundamentalmente es cómo se alteró eso, cómo se alteró en la vida cotidiana y también en la percepción de uno, porque de pronto dijeron los de más de 60 en una época casi nos encerraban. Después no se hizo, pero era, los de más de 60 no pueden salir. Y uno que se sentía bien, que nunca había pensado mucho en la edad, de pronto era, uy, soy vulnerable, soy más viejo, no puedo ver a los más jóvenes, no puedo ver a mi familia porque mis órganos se van a contagiar más, porque entonces hubo un impacto enorme en cuanto a esta división. Bueno, si eras adulto ya eras de riesgo. Una ventaja para darse vacunas, pero fue un impacto a la autoestima y a la, ¿no? Cómo esto dividió a la gente y de pronto hay mucha gente grande que quedó aislada o sola porque los nietos más adolescentes y demás no querían dejar de hacer su vida y entonces quedaban solos. O sea que esto en cuanto a edad fue un impacto también que tuvo que ver con la pandemia. Además de ese otro cambio de que perdimos la noción. Y sobre todo porque en el tiempo nosotros, pero a ver, para mí todo esto no fue malo, ¿eh? El libro justamente está puesto, la pandemia
nos dejó huellas, no es para aquellos que los dejó fóbicos, es para todos. Es decir, nos dejó huellas en todas las áreas, pero justamente como es una crisis nos obliga a un cambio. Y cuando nos obliga a un cambio vamos a ver qué hacemos, cómo nos potenciamos, y está lleno de ejercicios que tienen que ver con qué hacemos con esos cambios a nivel familiar, a nivel de vínculos, a nivel de vulnerabilidad de muerte, a nivel de edad, a nivel de tiempo. Entonces, la idea es, sí, produjo unas huellas, pero cómo las capitalizo. Y en cuanto al tiempo, esto me parece que es fundamental, ver qué pasa, porque si somos tiempo, y el tiempo dejó de transcurrir linealmente. En realidad, yo una de las cosas que escribo y me baso en algún filósofo que dicen que en esta época murió el tiempo, porque el tiempo, si es una sucesión de hechos, no solamente murió por la tecnología, entre otras cosas, porque podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, estar en diferentes lugares, por ejemplo, ahora ustedes están acá, pero además están en su casa, en algún momento alguien los interrumpe, es decir, podemos estar al mismo tiempo, otros van a poder ver esta clase grabada, por ejemplo. Entonces, todos estos cambios hacen que lo que para nosotros antes era el tiempo, y no, yo estaba en tal lugar, lugar y tiempo estaban interrelacionados. Yo estoy acá, no puedo estar en otro lado. Bueno, en la pandemia que hubo una explosión de tecnología, gracias a Dios, porque el que no tuvo acceso a la tecnología la pasó muy mal, como mucha gente mayor que no tenía, no manejaba los celulares, pero al tener acceso a la tecnología, no estábamos desconectados. A ver, estábamos con aislamiento físico, pero no a un aislamiento social. Podíamos estar conectados, podíamos estar haciendo varias cosas a la vez. Por lo tanto, desde ahí el tiempo cambia. Además, digamos, en esta época hay una fragmentación del tiempo, no es continuo. Como decía, antes teníamos esta cosa de estoy en el trabajo, después salgo, voy a tomar ¿cómo se llama? Post-office, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no me acuerdo cómo se dice, después del office. Ay, bueno, no, no me sale, perdón, pero hay, bueno, esto de que se van a tomar algo, ¿cómo? After Office. After Office. Pero no es post-office. Bueno, yo lo hablo esto, ¿ven? Desde alguien que no está en office, que vivió siempre en un consultorio dando clases o esas cosas, y no tengo los after office. Bueno, había un tiempo sucesivo, pero ¿qué pasó? El trabajo empezó a hacer en la casa, por lo tanto, no había esta sensación de había como varias cosas que se superponían al mismo tiempo. Estoy con los chicos, para algunos era estar con los chicos, con la pareja, estar haciendo cosas, y no había un after después, no, era todo que se superponía. Esto también de pronto produjo confusión y muchísimo estrés. Después vemos que hay muchísima gente que eligió esto del home office, lo eligió, ahora lo dije bien, ¿no? Lo eligió porque bueno, tenía sus ventajas, pero también es cierto que hay superposiciones, no hay una clara división entre este es mi trabajo, se superpone con
con las cosas del hogar, con las exigencias, uno no termina de trabajar a una hora exacta, sino que se prolonga y es hasta las 11 de la noche trabajando. Entonces, los tiempos empiezan a no manejarse, ser distintos. Uno se siente invadido. Uy, me quedé hasta las 11 de la noche, me mandan mails a cualquier hora. Pero también es cierto que estoy en casa, tengo más contacto con mi familia, puedo hacer otras cosas, ni puedo desconectarme un rato y hacer la clase de pilates o una clase que me interesa en otro momento. Es decir, hay como estas ventajas, pero esto terminó confundiendo. Apareció una situación de estrés por lo nuevo, hubo muchísimo estrés, muchísimos trastornos de ansiedad y depresión. Pero yo decía, esto lo vimos nosotros en el consultorio, pero a ver, yo me dedico más a trabajar en el libro con los otros cambios, cómo se hace y qué ejercicios se pueden dar para que esa noción del tiempo sea capitalizada. ¿Cómo hacemos para que, en vez de sentir que se nos escurre, nos sirve para vivir y para darnos cuenta que el tiempo pasa y para poder seleccionar, porque y jerarquizar? Cuando la persona no se da cuenta que pasa el tiempo, vive como si fuera eterno, no selecciona nada, no jerarquiza, no elige, total siempre hay un después. Y esto, la verdad es que no solamente a veces no es bueno, sino que perjudica en que cuando uno se da cuenta, el tiempo es lo único que uno no recupera. Como decía este físico, vamos solamente del calor al frío, no al revés, nos vamos enfriando. Por lo tanto, bueno, chau, si no nos dimos cuenta, ahora registrar esta vulnerabilidad, registrar que el tiempo pasa, que sí está, aunque nos angustie. Bueno, a ver, ¿cómo lo capitalizamos para empezar a elegir? A ver qué cosas quiero vivir y qué no, porque todas no puedo. Entonces, en esta superposición, antes estaba como automatizado. Me levantaba a tal hora, iba a trabajar tal hora, volvía a tal hora, y era todo que iba como carril, no me lo tenía ni siquiera que cuestionar. No tenía, no, hacía todo esto. Ahora que tengo conciencia, o que también se superponían cosas, me tiraban los chicos de acá, bueno, entonces voy a tener que elegir. Una de las cosas también que se vio con el tiempo es que uno, en general está de moda últimamente hablar del presente, el instante, estoy, a ver, uy, perdón, la pastillita de la presión que me anuncia el reloj. Esta cosa del instante, que uno dice estar en presente, todo el mundo. Cuando tuvieron que estar en presente, cuando realmente fue una pausa obligada de muchos meses, no sabían qué hacer con el tiempo. En realidad, esto de aprovechar el instante produjo una angustia bárbara. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros vivíamos en función de un futuro. En realidad hacíamos todo nos poníamos objetivos, metas, y decíamos, adelgazo para la fiesta, voy a ahorrar para las vacaciones, voy a hacer esto para cuando todo el tiempo tiene una función del futuro. No está mal que haya uno va girando, porque el presente es un presente un poquito extenso, no es el instante. Es como ese presente inmediato, ese presente
un poquito inmediato, ¿no? Que es hoy hago tal cosa, este es un presente es en la semana. Podríamos ver a qué le damos esto, cómo vamos hacia atrás, porque la vida es como una espiral, es algo que es pura energía. Uno piensa hacia adelante, va hacia atrás a buscar el recurso y vuelve. Ahora, estábamos viviendo con un futuro demasiado inmediato. Algunos se ponían en marzo ya para trabajar para las vacaciones de dentro de 2 años porque querían hacer un viaje lejos. Entonces, vivían en función de 2 años para adelante, otros era para la fiesta de 15, para el casamiento, para esto que iba a pasar. Entonces, nos movíamos con futuros bastante inmediatos. Y de pronto descubrimos que no, que qué futuro, no sabemos qué va a pasar si nos levantan ¿cómo era? ¿Qué era? La restricción. La restricciones. cuarentena. La Exacto. cuarentena era, la famosa La cuarentena. cuarentena. Gracias. Bueno, cuando, y todas las semanas era, bueno, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Lo cierto es que cuando esto cambió, nos habían sacado el futuro. Y esto uno dice, qué malo, qué horror, nos sacaron el futuro. Pero está bueno. A ver, ¿no queríamos estar en el presente? Bueno, ¿qué hacemos en el presente? ¿Pagamos por un retiro espiritual o de yoga o de lo que fuera para estar 4 días? Acá nos pusieron en un silencio y en una pausa de meses. Y teníamos que conectarnos con el presente. Y ahora, levantadas las restricciones, terminada la cuarentena, nosotros tenemos también nuestras propias restricciones, porque decimos, ¿y realmente nos vamos afuera? Uy, mirá, ahora está la viruela del mono. Encima viene uno va a España, se puede agarrar la viruela del mono, a ver si hay un rebrote, me agarra en el exterior y me quedo clavado. En realidad apareció la vulnerabilidad como conciencia y que había una incertidumbre. La incertidumbre estuvo siempre, pero nosotros creímos que lo manejábamos. Esto es un tema que yo trabajo en extenso en el libro. El tema de, bueno, a ver, nos puede pasar, la idea es nos podemos contagiar. Podemos estar con alguien y no estamos seguros ni siquiera de nuestra familia. Salió a ver si vino, qué tocaste, qué no. Pero nosotros nos manejábamos creyendo que manejábamos todo. Y cuando creíamos que manejábamos todo, la vida también se hacía aburrida. Nos manejábamos como con una omnipotencia y con un control que de pronto se terminó el control. Y cuando no hay más control, la verdad es que asusta. Pero, por otra parte, aparece algo que es maravilloso. Tenemos que crear, tenemos que hacer un equilibrio sobre nuestros pies y empezar a crear. Se abre una brecha donde tenemos que inventar las respuestas. Sí, estamos abiertos, puede pasar cualquier cosa. Mira, planificabas, yo me acuerdo de mis nietas que de pronto cumplían años y no, se enfermaban o no podían, esto ya después de la cuarentena, que ya iban al colegio el año pasado. Bueno, no, pero en el colegio son chiquitos, tienen 5 años la mayor. Entonces era, uy, ¿qué se hace? No, en la salita hay una que se contagió. Bueno, no, ya no vienen al cumpleaños. Entonces, todo había que hacerlo
como en el momento, sin planificar. Todo era, con lo cual había muchísimo más trabajo, pero era de alguna manera una incertidumbre y una aventura. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se pueda convertir en la aventura de vivir y no en, ay, no puedo hacer nada porque no se puede planificar nada? No, ahora un poquito más, pero tal vez está bueno que se termine la época de las planificaciones. Tal vez está bueno que uno empiece a ir programando y respondiendo a lo que va sucediendo. Como hoy yo decía, uno va un poquito al futuro, ahora tenemos un poquito más de futuro. No podemos decir, bueno, la semana o el mes que viene hacemos. Tal vez no nos animamos mucho a varios meses, pero estamos animándonos y hacer una cosa, un poquito de futuro, pero no que vivamos en función del futuro. Tenemos conciencia que eso se puede de pronto cortar, y que entonces estamos perdiendo esa dimensión, yo digo, del tiempo-espacio, donde uno manejaba todo, y de pronto lo que se estaba perdiendo, estaba todo tan encasillado, que hasta perdía aventura. Hoy es el cumpleaños de una de mis nietas y bueno, también era que se hace a qué hora, que no, y se podía, de hecho, mi hermanita chiquita se enfermó y no por la pandemia. Estas cosas pasan, siempre tuvimos esta incertidumbre. Los chicos se enferman a veces el día del cumpleaños y pasaban esas cosas, pero nosotros nos manejábamos como si pudiéramos manejar todo. Entonces, creo que esto es una cosa que es un cambio que debemos incorporar como, bueno, ¿qué ejercicios hacemos para poder estar en el presente? Y cuando yo digo presente, no digo en meditación, que es bárbara. Yo trabajo mucho con mindfulness, me parece genial, pero uno está en esta vida y estar en el presente es estar en contacto todo el tiempo con lo que pasa. Nos volvimos sensibles a todo, no, empezamos a mirar a los despachantes de un negocio, a la gente. En un principio mirábamos a ver con quién nos cruzamos, a veces hacíamos y nos alejábamos o mirábamos para el otro lado para que no nos contagiaran, la fantasía de que había un otro peligroso. Bueno, estábamos atentos a todo. Inclusive estuvimos más atentos a la naturaleza, a los árboles, al otro. Apareció un registrar todo esto. Ahora, el estar en presente es poder estar y saber que todo puede variar todo el tiempo. La vida no es un partido de ajedrez, es un juego, pero un juego sin pautas. Y está bueno tomarlo como un juego donde vamos, a veces perdemos, a veces no. No todo lo que hacemos depende de uno, porque a veces cuando uno pierde dice, ¿qué hice mal? No, puede ser que uno no haya hecho nada mal y que el otro lo haya hecho mejor, o que tuvimos ese golpe de destino, pero el tema es que estamos todo el tiempo conectados con todo lo que nos rodea. Eso es estar en presente. Y buscar qué recursos podemos tener, digamos, confiar en esta intuición que hace que uno responda. A veces uno pone como ejemplo ¿cómo se llama? Los samuráis. Samuráis tienen que estar cuando luchan muy en presente y tienen que estar ahí sin
planificar nada, porque en la medida en que hicieron algo, chau, perdieron y se les fue la vida. Ellos saben que están ahí, pero este presente, no el presente de la quietud. Esto es para otra cosa, está bueno que hagamos así el presente de la quietud para resetearnos, pero hablo de ese presente que nos obligó a estar la pandemia. Entonces, para mí fueron estos temas del tiempo, el cambiar la idea de futuro, el obligarnos a ver qué es realmente el presente, el reconsiderar nuestra edad, ese reloj que tenemos en el cuerpo. De pronto, yo tengo un libro que hablo con el reloj en el cuerpo y ahí hago una diferencia de género. Digo que las mujeres tenemos el reloj en el cuerpo más que los hombres y que por eso estamos más conectadas con la realidad en algunas cosas, más con la tierra, ¿no? Es decir, no podemos patear todo para adelante. Tenemos que tener una época para tener hijos, una época para, digamos, estamos marcadas y esta marca hace que tengamos que elegir y seleccionar. Podemos elegir cualquier cosa, podemos elegir, no quiero tener hijos, pero me lo tengo que plantear, por ejemplo. Entre los 30 y los 40 voy a tener que plantearme qué me pasa con ese reloj, porque no va a ir más allá. Después de los 40 va a costar más. Hay gente que se embaraza, pero uno sabe que tiene que hacer decisiones dentro de ese reloj. Entonces, tenemos un tiempo incorporado en el cuerpo, un tiempo también incorporado en la mente, que como yo decía, son los 50 minutos en mi caso. Hay algunas horas del día donde uno cambia fisiológicamente, o le agarra sueño, o le tiene más hambre, o sabe que hay, porque también está el ciclo circadiano, donde hay horas. Entonces, hay horas en donde estamos más lúcidos, hay horas donde cada uno produce más o produce menos y uno se conoce. Esto fue alterado en la pandemia, porque a veces uno, como no tenía que levantarse, seguía, no dormía, aparecía. Entonces, ahora uno tiene que reacomodarse a esos ciclos. Pero es importante saber que están y que así como los animales duermen cuando se acuestan o cuando anochece, cuando uno apaga la luz, la mía es una perrita que se activa a eso de las 9 de la noche, quiere jugar. Y a veces yo quiero leer y tengo que apagar la luz para, bueno, ahí, y después le enciendo como escondida si me pongo a leer, porque si no, con la luz ella ya sabe, bueno, acá se terminó. Pero nosotros podemos, hacia la cultura estamos más distanciados de esto. Soy mala para educar perros. La verdad es que no tengo otro recurso más que eso de la luz. Si después alguno me dice alguna manera, de otra forma para decir basta. Pero bueno, lo que quiero conectar con esto del tiempo es que uno empiece a registrar su propio tiempo, inclusive el tiempo circadiano, el tiempo horario, el tiempo biológico, y también cómo uno está manejando su vida. Si la maneja con un reloj que pareciera detenido y no jerarquiza, o está tratando de meter 1000 cosas y entonces tampoco las vive. En
realidad es como alguien que fagocita la vida, haciendo hace, y después no se acuerda de nada, no lo metabolizó. Entonces, está bueno poder registrar cómo funciona el tiempo en nosotros y cómo funciona la fantasía de las edades. Digo fantasía porque no es para todos igual. Hay alguna, antiguamente había como la idea de las viejitas con el rodete, que a veces se pone todavía el rodete blanco, y demás, eso era ser una anciana, un joven era... y de pronto es terrible, porque si uno cuando se jubiló, no el rodete, pero ahora además se usan las canas. El tema es, si uno siente que ahí se terminó y está para tejer crochet o para cuidar nietos, bueno, va a vivir una vida de acuerdo a lo que realmente crea que es esa edad. Y aquel que siente que la juventud es para seducir, uno puede seducir toda la vida, toda la vida. Digo esto porque si no, aquel que cree, no, mientras es joven. Entonces, a ver, sigo con un tema de seducción todo el tiempo para sentirme joven. No, la seducción es una promesa y de dar al otro lo que el otro busca, y esa promesa se puede hacer siempre, pero no hace falta entrar en una cosa donde busco a uno y a otro o a otra para sentirme joven. No, es como cuando uno matiza y mira el tiempo, o los juegos son de chicos, entonces, y si no es un Don Fulgencio. Don Fulgencio era un personaje de historieta de antiguamente, digo para los jóvenes, que era el que tenía un niño adentro, era como infantil. En realidad, esto, veamos qué nos pasa con el tiempo en cada etapa, cómo lo vemos. Y porque vamos a vivir de acuerdo a esa creencia que tengamos. Y a veces hay que trabajar las creencias para poder, porque hay algunas, todas las creencias son cuestionables, porque todas las creencias son generalizaciones. Pero algunas creencias nos viene bien y nos empujan, y hay otras que nos frenan. Y cuando hay alguna creencia que suele ser limitante o no funcional a nuestra vida, hay que trabajarla. Lo digo a ustedes, counselor, porque me parece que van a tener clientes, consultantes, que de pronto estén limitados y tengan vidas limitadas por estas creencias que los van limitando. Bueno, a mí me gustaría abrir un poco a las preguntas y al debate, porque así me parece que va a ser más fluido. Yo quiero comentar algo, si me permitís, Sí. Graciela. Muy interesante todo lo que compartís. Y a mí después hay algo que me hace como ruido, ¿no? Esto de que después de la pandemia, y acá te lo pregunto a vos como psiquiatra, parecería ser como que en la psiquis de las personas algo se modificó con respecto al tiempo y al respeto por el tiempo del otro. Y lo digo fundamentalmente porque parecería ser como que no hay un registro de dos cosas, ¿no? Que no hay un registro de lo que hacemos. Yo no recuerdo si lo que hice lo hice hace un rato, si lo hice ayer, si lo hice esta mañana, si lo hice ayer, no me queda mucho el registro. Y también, por otro lado, pienso con estas cuestiones de tanta tecnología, tantos grupos de WhatsApp y demás, parecería ser como que hay una apropiación del tiempo por parte del otro que se cree con la libertad de mandarte un WhatsApp a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 11 de la noche. Creo que la mayoría de las personas nos está pasando esto, ¿no? O al menos me pasa a mí. Siempre digo que la única persona que estoy autorizada para hablar de mí misma,
pero a mí me pasa esto, siento como que hay una apropiación de mi tiempo, que el otro no me pide permiso. Después dependerá que yo después se lo dé o no el permiso, ¿no? Pero bueno, me refiero que yo siento como que después de la pandemia hubo una modificación en nuestra psiquis con respecto a la noción del tiempo. Me encanta lo que decís, la pregunta, porque es así. Inclusive yo pongo a veces en el libro cómo el tiempo se escurre como un colador, porque de pronto los demás, los llamados, la invasión tecnológica, creo que hubo una combinación, es un uso masivo y terrible de las conexiones, más ese espacio, porque nosotros lo vivimos, bueno, yo hablo por este país, que tuvimos una cuarentena larga, pero en todos los países igual hubo una explosión tecnológica. Por lo tanto, esto puede ser como universal. De esta sensación de que se apropian. Es más, hay hasta, creo que apps que te marcan, apps, ¿no? Son, sí. Que te Las marcan aplicaciones. cuánto tiempo te insume el celular, porque el celular está programado para que a vos te trague el tiempo. Y esto de que la gente no tiene respeto, sí, ya igual no hablan por teléfono, lo cual para mí es bárbaro, pero esto es en lo personal. Yo odiaba el teléfono y que me llamen lo sentía como una invasión. Lo del WhatsApp, bueno, te lo contesto cuando ahí está. Para mí, por mi modalidad, que a mí no me gusta que me llamen, lo siento invasivo. Pero yo, esto de que te manden WhatsApp a cualquier momento, muchos van a decir, no es que te estoy robando el tiempo, es que se me ocurrió en este momento, vos lo lees cuando quieras. Yo te sugiero a mí me funcionó y lo pongo en el libro, algo que es silencio el teléfono. No soy bombero, no estoy como médica de urgencias, entonces yo voy cada 2 horas a mirar el teléfono. Yo voy y lo miro, a ver qué hay y qué contesto y qué no, pero no dejo que el clic, 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 yo pongo no molestar, es una función que hay por lo menos el no molestar. Entonces, yo manejo todos los pacientes con WhatsApp, los veo, no es, pero cuando doy medicación y todo, les digo que me tienen que escribir y decir síntomas, no permito los audios, porque te llevan tiempo real. Y además, después te olvidas que tenés que volver a escucharlo. Todo lo que me digan por escrito. Como es más hincha escribir, la gente te escribe menos, no es que te va a estar 1 hora con un mensaje. Mira, no escucho audios, escribime. Entonces, hay límites que puede poner uno. Uno es silenciar, otro es uno pone reglas, por favor. En las reuniones hay gente que no son pacientes y que me escribe, que me mandan, yo acepto los audios solamente de una amiga, es la una. A los demás les digo, no escucho audio, perdón, no contesto. El audio, con lo cual pones un límite. A algunos les resultará antipático, pero bueno, uno no puede gustar a todo el mundo. Entonces, si te resulta antipático, bueno, me escribís, pero yo pongo la excusa de los pacientes, ¿no? Digo a los amigos, mirá, todos los pacientes por medicación, que es cierto, me escriben si yo tengo que estar. Entonces, yo miro cómo va la evolución, me queda registro, me queda escrito, no tengo que escuchar por teléfono como antes, que me llamaban y yo no sabía, ahora está ahí, yo reviso cada 2 horas. La verdad es
puede ser una herramienta cuando vos pones límites. Pero esto que decís, José, es así. La gente, con la excusa que tal vez no por falta de respeto, bueno, a mí se me ocurrió a las 12 de la noche, ella lo lea a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, no importa, que lo conteste cuando puedo. Pero si el otro suena el ruidito, además les cuento que está corroborado el sonido de los mensajes provocan dopamina, que es un transmisor que tiene que ver con la búsqueda. Entonces, es adictivo. Entonces, uno escucha y de pronto está hablando, pero dice, ay, me llegó un mensaje, ¿qué será? Y hay este efecto de querer ir por curiosear porque es algo nuevo. Yo estoy con vos, ya sé, pero me llegó ese mensaje, ay, a ver qué habrá pasado. Entonces esto es sumamente adictivo. Por lo tanto, si lo silencian, excepto que haya algún bombero o algún médico de guardia, no pasa nada. 2 horas, inclusive si tienen, bueno, si tienen hijos también. Si son chiquititos, los tienen en la casa, y si son grandes, a ver, no los necesitan para resolver absolutamente nada. Bueno, pero va. Ustedes que estamos en una era de la inmediatez, ¿no es cierto? Como que parecería ser, con esto del tiempo que decimos, que todo debe ser resuelto ya, y en esto es donde hay una invasión, como decía, del tiempo del otro. Pero bueno, será cuestión también de ir, insisto, yo creo que desde la psiquis algo pasó, que bueno, claramente los Claro, pero es cierto que algo... están medicando para la ansiedad y demás, como psiquiatra, viste, eso lo sabés, que hay un montón ahora de patologías, ¿no? Que han venido con el tema de ansiedad y con esto de, ya te digo, de no registrar el tiempo. Totalmente. Y te cuento algo que nosotros estamos viendo, que tiene que ver hasta con los mensajes. ¿Me clavó el visto o no? Y la ansiedad que produce, ¿me clavó el visto o no? Digamos, lo que aparece es todo, a ver, pone a flote todas veces la inseguridad, la dependencia del otro. ¿Por qué no me contesta si lo vio? Entonces, hay como toda una patología que se genera alrededor de esto. La ansiedad es muchísima. Nosotros estamos viendo muchos trastornos de ansiedad, como vimos, muchísima depresión. ¿Qué cambia la psique? Sí, esto es algo que yo pongo en el libro, que tiene que ver con que nos fragmentamos y nos aislamos sin continuidad. Esto es a nivel tiempo. Dice que también se puede modificar. Bueno, tanto no me da para esto, Paula. Paula nos da que se puede modificar lo de los familiares. No sé hacerlo. Tampoco... ¿Vos decís de silenciar, eso, algo de eso? Yo silencio todo. Yo silencio todo, pero bueno, dice que uno puede también elegir, en todo caso, silencias a todos los que están en tu agenda, y si viene alguien que es nuevo, sabés que es nuevo, ¿ok? Sabés que, bueno, es alguien nuevo, quizás es un consultante que te quiere consultar, pero a todos los demás los tenés silenciados. El tema... Permiso, se puede, Sí. en la notificación, en el perfil de cada uno de los contactos que tenemos, se puede ingresar ahí y ahí se hace la modificación de la notificación, o de un grupo particular, por ejemplo la familia. Yo tengo hijos chicos, entonces me suena solamente ese, y todo lo demás lo tengo silenciado. Bárbaro. Bueno, esto es genial. Miren cómo entre todos vamos adquiriendo recursos
Ahora, gracias, Paula. Respecto a lo de la psique que dice, sí, estamos fragmentados, ya no tenemos una continuidad. Antes esa continuidad la daba el tiempo y un discurrir. Hablando de esto que decís, hay una distinta manera de captar también hasta la información. Nosotros, los que venimos, que somos pretecnológicos, tenemos un antes y un después y un discurso que tiene la continuidad del verbal. Es un discurso lineal donde hay una sucesión, vos no podés hablar todo a la vez, el discurso es lineal. Mientras que los jóvenes, que son los tecnológicos, nacen o ahora tienen una captación distinta, tienen una captación según las psicopedagogas o la gente que se dedica al aprendizaje. Uno por eso a veces dice, hay un bebé que, mira vos, tiene 2 años y qué inteligente que es, que maneja el celular. No, no es más inteligente. Hoy hay chicos de 20 que no comprenden textos. ¿Por qué? No comprenden textos porque no están acostumbrados a la verbalidad, que la verbalidad es sucesiva. En cambio, la imagen son superpuestas y fragmentadas. Y cada uno, los chiquitos, pueden mirar una pantalla y darse cuenta, y uno dice, mira vos, tiene 2 años y ya puede elegir, y uno no sabe cómo miércoles tocar la pantalla. Son percepciones y construcciones cerebrales. Ustedes saben que cuando hay alguna mutación o alguna modificación, las nuevas generaciones ya nacen diferentes. Por ejemplo, un chiquito nacido hoy ya viene con esa habilidad que hay una experiencia de los monos que pelaban o lavaban la banana. Y cuando un mono lo hizo, otro mono, cuando llegaron al punto crítico de 100 monos que lavaban la banana, al pelarla, no me acuerdo cómo era la experiencia, ya todos los monos lo hacían. Bueno, esto es más o menos como eso. Están esta fragmentación, los que venimos somos predigitales, y no, venimos con una constitución que es más, no hace falta ser muy viejo para ser predigital, por encima de los 40, ¿no? Pero ya tenemos otra conformación. Perdón, Graciela, Flavio tiene la mano levantada. Dale, Flavio. Marquito, Sí, sí. una pregunta, a ver. Desmuteate, Flavio. Estás muteado. Bajate el mute, Flavio. Abajo a la izquierda tenés un micrófono. Fíjate y tócalo. Sos predigital, Flavio, sos predigital. No sos nativo digital, vos no sos de los nativos digitales. Fíjate que a la izquierda abajo tenés un microfonito. Bueno, escribilo. Mientras tanto, entonces le damos la paso a Florencia. A María Florencia, ¿te parece, Flavio? Graciela, bueno, muy interesante todo lo que transmitiste en cuanto a la cuestión del tiempo. Mi preocupación, que creo que es la de la mayoría, es en cuanto a la incertidumbre que se vive hoy en día, ya sea por cuestiones socioeconómicas, por cómo está la sociedad hoy en día, por la agresividad, por la violencia que se ve. Ahí Flavio puede hablar, me parece. Terminamos y ahora lo dejamos a Flavio. Perdón, disculpen, es que soy ciego. No puedo ver ahora y entonces por eso no podía apretar el botón. Soy analista del sistema, pero no puedo ver, ese es mi problema. Habla vos, Flavio. Bueno, no sé si había una compañera. No, ahora después, bárbaro, quédate así, no lo cambies. Y vamos, a ver, Florencia. Y, bueno, nada, todo esto que vos decías de la cuestión del tiempo, está bien que con la pandemia se acentuó mucho más
todas estas dificultades que tenemos hoy en día, pero a su vez, no sé, uno va al supermercado y tiene que comprar algo y ya todo eso ya nos genera ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, esto, Florencia, sería algo que yo trabajo para, digamos, que nos dejó la pandemia como aprendizaje. Este fue el primer sacudón, la incertidumbre total, no sabíamos. Y el tema es que hay gente que se puede manejar y aprendió a manejarse en la incertidumbre, y hay gente que frente a la incertidumbre no puede manejarse. ¿Cuál es la diferencia? La gente, y esto es una incertidumbre que ahora, con la velocidad a la que cambia todo, y acá uno dice, acá tenemos una hiperinflación impresionante, pero, a ver, también somos como duchos en esto de los cambios. Si esto le pasara a un francés, dice el acabose. Nosotros venimos, la verdad, que acostumbrados a los cambios. Entonces, hay un acostumbramiento, porque yo creo que esto lo llevan a Francia o a Inglaterra y se suicidan. ¿Qué es esto? De una inflación del 60%, se matan. Pero esto habla, bueno, nosotros somos un pueblo con bastante adaptación. En el 2001 hacíamos trueque. Veníamos con esto, no estoy justificando, lo que estoy diciendo es aprendamos de esa incertidumbre y veamos quiénes la pasan peor. La pasan peor los muy controlados, aquellos que se manejaron siempre tratando de ver, de planificar, de hacer las cosas y de tratar de, controlar el afuera. Acá está el quilombo que no hay afuera para controlar, no, ninguna afuera. A ver, todo cambia, todo al mismo tiempo, encima no sabemos, no solamente la salud, la violencia. Entonces, el tema es, no podemos controlar nada, y lo que hay que aprender es estar en eje. Cuando vos estás en eje... A eso le iba a preguntar, ¿cómo hacer para estar en eje y controlar todos los rumiantes que uno tiene? Que cuando estás en eje no controlas nada. Esto es lo mismo, mira, yo lo comparo con manejar. Hay gente que no puede manejar y dice, ay, ¿qué pasa si se me cruza alguien y que no? Y en realidad el conductor sabe, va manejando atento al auto y sabe que se le puede encerrar a alguien, que puede venir caerse una pelota, que puede cruzarse un perro. La verdad es que no detuvo el tránsito. Es un tránsito muy loco. Y, a ver, hay lugares donde el tránsito es ordenado. Nosotros no lo somos, pero hay países peores, ¿eh? Yo les cuento, estuve en Grecia, y en Grecia yo me sentía como una alemana o una de esas que decía, ¿cómo se cruza la calle acá? Un quilombo, nadie, era un desastre. Es decir, pero para ellos, para mí que venía un poco más ordenado, miren lo que les estoy diciendo, en Italia también es un quilombo, pero en Grecia era más. Bueno, ahí yo no sabía cómo cruzar, porque yo me manejaba, no había semáforos, ¿no? Desastre. Hace muchos años de esto, fue cuando entró en crisis, pero ni semáforos tenían, y esto era en 2010. Bueno. Es ese concepto de fluir, ¿no? Como fluye un surfer sobre la ola. En el momento, si nosotros logramos fluir la vida, manejamos ese no poder saber la incertidumbre, ¿no? Estamos ahí navegando la vida como se habla ahora, fluir en la vida, ¿no? Claro, que es una imagen, pero en realidad esto de estar surfeando es bueno. La verdad, eso es estar en eje. Primero,
sentir. Lo del surf es bárbaro, pero bueno, vamos, yo no sé surfear, pero sí sé manejar. Entonces Y me uno imagino claro, en un principio como esto, uno no para todo el tránsito, uno claro. va confiando en que lo va a ir adaptando, va a ir aumentando, disminuyendo la velocidad y tocando el volante como para ir sorteando. De esto se trata, de ponerse en uno. Imagínate cuando estás manejás. Sí, sigo. Claro, Bueno, claro. imagínate cuando estás manejando, que sería, ¿cómo lo hago? Y es Eso, complicado hoy en día manejar lo que vos decís también, sí. sí, pero bueno, a ver, Es estamos... como la moto, en la moto te convertís vos, la moto es parte de tu cuerpo. La tabla de surf, la ola, vos te convertís en ola, es parte de tu cuerpo. ¿Viste cuando uno ve ese hombre que estaciona el camión con acoplado de atrás en pocas maniobras y perfecto? Ya ha convertido parte de su cuerpo. Si nosotros convertimos la vida en parte de nuestro cuerpo, pero eso tenemos que ser muy flexibles. Las rigideces son las que nos hacen chocar todo el tiempo. Si caminamos por un bosque y hay ramitas y tenemos que dar saltitos y bajar la cabeza, el tipo que va duro, duro, parado, rígido, se pega toda la rama en la cabeza, se tropieza con todo. Me parece que eso vamos en la vida muy rigidizados. Sí, totalmente. Perdón. Coincido. Perdón. Bueno, entonces para estar en eje, como que en realidad uno se tiene que centrar en uno y bueno, tratar de obtener recursos y herramientas que le hagan bien a uno. Sí, pero la herramienta es esta, es exactamente lo que dijo Flavio, es la flexibilidad, es el sentir, a ver, ¿qué es lo que me hace bien? No voy a tener que flexibilizarme. Primero saber que no puedo controlar, porque estos son los que la pasan peor. Entonces, es a ver qué puedo y voy maniobrando, así como maniobro los gastos, maniobro en chiquitito. Bueno, me reduzco en los gastos, me voy manejando, pongamos en esto, cómo salgo o a qué horas me resulta como más cómodo salir o qué lugares estoy, como a ver, qué recursos estoy implementando, porque siempre que uno tiene miedo es porque la amenaza es mayor que el recurso. Entonces, bueno, voy y vengo en chiquitito, pero el cambio yo tengo que seguir. Esto de no ponerse rígido, como dijo Flavio, está ahí. Bueno, esto, El a ver, fluir. Flavio, vos ibas a hablar. El fluir, claro, como esas nuevas terapias de aceptación y compromiso, ¿no? Donde antes decían, cuando aparecen pensamientos en mi mente, los tengo que atacar y tengo que controlarlos, y dan ese ejemplo del autobús, ¿no? Donde uno va manejando el autobús, tiene el control del volante y vienen los pensamientos, como gente mala, que están atrás del autobús y le dicen, si no paras te voy a pegar, si no doblas a la izquierda te voy a pegar, pero el control lo tenemos nosotros. Van a venir, van a hablar y así como vienen van a pasar, ¿no? Como dicen, cuando uno quiere hacer relajación, los tiene que dejar pasar, los detecta, porque sirven para ver cómo estamos nosotros, esos pensamientos que nos aparecen. Pero hay que dejarlos pasar y seguir adelante teniendo el control de nuestro ser, ¿no? No asustarnos, no pelearnos, no rigidizarnos, es la clave, me parece a mí la flexibilidad. Pues es que te quería preguntar sobre esto que hablabas de la pandemia. Como la semana pasada hablamos del tema de género, ¿cómo es esto del tercer tiempo que todavía juegan las mujeres en la sociedad, en esta lucha, en esta adaptación de las nuevas masculinidades, ¿no? Porque la mujer va, trabaja, vuelve esto, y después llega a la casa y tiene un tiempo más de trabajo. Ese tercer tiempo que muchas veces el hombre prefería no jugarlo. Dice, no, yo ya llegué a casa, ahora me siento, miro la tele y me tomo la cerveza y qué sé yo, y se genera como una sobrecarga en las mujeres, ¿no? Todavía eso sigue Tal cual, existiendo, Flavio, especialmente con opino hombres igual. grandes.
Todavía con hombres grandes, ¿no? De generaciones predigitales, digamos. Yo creo que sí sigue estando, y creo que en esto, este es un tema que yo toco en el libro que pasó en las interrelaciones de pareja, en lo que era la lucha por el poder, la lucha por el espacio, el tratar la competencia y la rivalidad que se dio, porque ahora estaban los dos en la casa, estaban los dos trabajando desde el hogar. Entonces, esto también fue un movimiento que pudo haber sido terrible para algunos, o al contrario, aprender a enderezar. Ya este que está acá no se puede hacer el oso, tiene que hacer y hacerse cargo, y nos repartimos el tiempo y el espacio, o yo me doy cuenta de cuánto está trabajando y cuánto trabajo yo y cómo, y empezamos a hacer un intercambio distinto. Esto fue para mí también uno de los recursos, se puso en evidencia. La pandemia es una gran lupa. Yo escribo como en todas las áreas, así como en el tiempo, la vulnerabilidad, la edad, las relaciones, en cada uno está aumentado, y qué cosas, las fobias, en todo, se fue aumentando, y qué recursos, qué ejercicios se dan para trabajar en cada uno. Pero respecto a esto del tercer tiempo, bueno, esto es lo mismo, es el límite. ¿Cómo yo, permito o no que me invadan? ¿Cuáles son las reglas que pongo? Si no puedo poner reglas, me tendré que preguntar: ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Me da miedo poner un límite? ¿Qué cosas me están dando? Porque esto ya me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las creencias que yo estoy teniendo respecto a esto? Para que no, si la salida tiene que ver con esto y no la puedo encontrar y me siguen molestando, voy retrocediendo y trabajando punto por punto. Claro, claro. Te dejo una pregunta y me silencio, así no molesto más a los colegas. Hay un montón que quieren preguntar. El tema de la sociedad productivista, que aquellas personas que van más lentas de los tiempos de robot que pide la sociedad para producir, o sea, discapacitados, gente de tercera edad, enfermos, mujeres embarazadas, niños, si no producís, no servís. Eso también nos marca una especie de tiempo. Y la oficina en casa, el ámbito de trabajar en casa, cómo complica a veces esa marca de tiempos que había, que uno dice, bueno, listo, salí de la oficina, tengo tiempo para mí. La oficina en casa a veces es como que, y especialmente el trabajo por objetivos, hasta no terminar de vender la cantidad de cosas que tengo que vender, no termino, y eso puede ser todo el día entero sin tiempo de ocio, ¿no? Bueno, esto les pasaba, las mujeres siempre, aunque no tenían un home office, con ese tercer tiempo, estaban todo el tiempo trabajando también. Ahora se popularizó y se generalizó en todos los miembros de la familia. Entonces, me parece que esto está bueno, esa generalización. Después ves qué haces con esto. Bueno, gracias, Flavio. Nicolás. Acá estoy. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, a mí me parece que en relación a lo del tercer tiempo, en mi caso, no sé, yo por ejemplo vivo solo y es como que en mí se responde solo la pregunta porque en mi casa tengo ese tercer tiempo y lo tengo que resolver yo. Pero más allá de que vivas solo o no, me parece que hoy la sociedad avanzó y me parece que la mujer está a la par del hombre y me parece que el tercer tiempo, así como el espacio de la producción,
es un acuerdo hoy en día. Me parece que lo que demanda la evolución es un mayor acuerdo y no algo preestablecido. Creo que la nueva, por lo menos, o sea, la nueva sociedad o la nueva forma de vincularnos va a demandar más acuerdos. O sea, en tercer tiempo, si tenés hijos o si no tenés hijos, digamos, ya no hay preestablecido un rol en ningún espacio. Me parece que todos los espacios tienen que ser acordados. Estoy totalmente de acuerdo y me parece importante esto. Primero, vos dijiste algo, la sociedad avanzó. Y yo creo que sí, aunque estamos siempre diciendo, ay, antes era mejor, cuando jugábamos en la calle, cuando teníamos, qué sé yo, nos tirábamos, bueno, era otra vida, otro momento, y está bueno dejar de ser nostálgicos y de ver, hoy estamos acá. Y la verdad es que hay avances. Si uno piensa en la sociedad de antes, uno no pensaba ni en los, por ejemplo, en los animales, en la conciencia de seres sintientes. Vamos, antes teníamos violencia o negación, no veíamos un montón de cosas. Hay un montón de cambios. ¿Es cada vez más caótico? Sí, es caótico, pero caos hubo siempre. Guerras hubo siempre. Uno dice, ¡ay, las guerras terribles! ¿Saben que en una época hubo una guerra que duró 100 años? Sí, la guerra de los 100 años. Entonces, hubo guerras, hubo crueldades, hubo terribles. Y el universo de por sí se maneja entre caos y orden, un orden más o menos que nunca termina de cerrarse porque vuelve, y esto, vamos, lo que pasa es que es más rápido. Antes los tiempos eran más lentos, entonces uno veía un caos y después se ordenó en un tipo de sociedad que duró durante muchísimos años igual. Y hay algunos que las pasaban re mal, estaban re excluidos, porque no es que en ese mundo ordenado estaban todos bien, no, había un sector pequeño que estaba bien y había un montón de excluidos. Hoy los ritmos de cambio son rápidos, entonces es caos, de pronto orden, de pronto caos, orden, a un ritmo tan rápido que uno dice, uy, me confundo, antes era mejor. No, depende de dónde te tocó. Antes, hoy, no, de mujer, de hombre, de todo. Así que no seamos tan nostálgicos y pensemos que igual la flecha del tiempo va hacia un lugar, no vuelve. Así que tratemos de ver lo bueno y de disfrutar que hay. Gracias, Nicolás. Ana María. Eso, no sé si era Ana María o Isabel quien había levantado primero la mano. Ana María. Gracias. No sé, pero yo estoy. Gracias. Sí, le quería preguntar a Graciela, porque durante la charla ella se refirió a que las cosas van del calor al frío, y me gustaría si puede ampliar un poquito más ese concepto. Sí, cómo no. A ver, con los límites que tengo, porque esto lo leí de un libro que es de Rovelli, que es un físico y un filósofo, y escribió un libro que se llama El orden del tiempo. Y entonces dice que de todas los campos que hay, el electromagnético, el de espacio-tiempo, el gravitatorio, como en el universo hay muchísimos campos. En el único que registramos tiempo es en el de el calor al frío. Es en el único orden que hay tiempo, no se va al revés. Hay calor y después se enfría. Esto es lo que explica
físico. La verdad es que yo esto no lo sabía. Sí sabía que había un gasto que tenía que ver con, y esto llaman entropía. La entropía es el cambio que hace que la energía se vaya gastando. A ver, el calor se enfría y después no recuperamos esa energía que se gastó en eso. Entonces, dice que en todos los demás planos no hay cambios, pero en el único que hay es del calor al frío. Pero parece que en los agujeros negros, no. Igual uno no estuvo en un agujero negro, no sabe, pero se supone que los agujeros negros chupan sistemas de galaxias enteras y después, como ahí se detuvo el tiempo y después parece que las saltan. Esto, además del libro del orden del tiempo, está muy bueno. Rovelli está y da charlas en YouTube, está en YouTube. Y vi a otros físicos porque a mí me enganchó mucho el tema del tiempo, pero hasta ahí te digo, no sé formular. Había una fórmula que era S delta igual o mayor o igual a 0. Esto quería decir que este calor siempre era y que iba en esa diferencia. Bueno, había esta fórmula matemática y todo, pero más no te puedo contar, Ana María. Sí, ¿sabés qué quería agregar? O sea, te pregunté específicamente porque se me formó una imagen mental de la vida, de las personas. Empezamos con el calor y vamos al frío, y de ese frío ya no volvés porque ahí es donde termina la vida y la muerte. Se me hizo esa imagen a mí. Bueno, vos sabés que a mí también yo pensaba, uno va perdiendo más temperatura y a los ancianos, muy ancianos, uno los ve quietos y que los va chupando la tierra, ¿no? Es como van perdiendo, en realidad, dentro del organismo hay anabolismo y catabolismo, pero después hay mucho más. De hecho, si te agarra un cáncer cuando sos más viejo, no se reproduce porque no hay ni energía para reproducirlo, ¿no? Es como, bueno, a ver, Nora. Gracias, Ana María. Estaba Isabel. Perdón, Graciela, estaba Isabel antes. Isabel Ravicini, ¿verdad? Sí. Tenía levantada la mano. Ahí va. Ah, yo no lo veo. No, vos no la ves, seguramente no la ves. Perdón. Bueno, gracias, está bien, es lo mismo. Sí, vos sabés que enganchada con lo que hablaba recién la colega, pero no era de esto que te quería hacer un comentario, no sé dónde estás, te me perdiste. Ya está, sí, ahí está. Se corren los cuadraditos, ¿viste? Y te me habías perdido. Bueno, no soy muy ducha con el Zoom y tampoco lo quiero ser, señores. Yo amo el contacto. Claro, lo tenés claro. Y amo el contacto, entonces me lo tuve que fumar, entre comillas, el Zoom, pero si puedo elegir, elijo esto, ¿no? Del contacto, del estar cerca. Yo pensaba, ¿no? Que también el amor a veces trae acostumbramiento, trae otro tipo de cosas, de ser muy caliente, se va enfriando cuando a veces va muriendo. Entonces hablábamos de la vida, hablábamos sí, que las personas muy mayores son frías, y más allá de que puedan tener amor y puedan dar amor, hablo puntualmente de las parejas, cuando a veces lo que los mantiene unidos es la costumbre, es, bueno, la rutina, es la inercia. Entonces se enfría, ese amor se enfría también. Así que bueno, tiene que ver con la entropía, ¿no? Tiene que ver con la entropía. Muy buena la aclaración, me parece muy, muy pertinente, como a veces vamos perdiendo energía, amor y acostumbramiento. Y uno diría, y esto es entusiasmo también, porque el amor puede ser para una pareja,
puede ser un amor por la vida. El tema es que ese entusiasmo, uno, a ver, en lo que tiene que ver, la manera de entusiasmarse o de idealizar de un joven es tal vez como más efusiva, es natural, pero nosotros sí podemos producirnos entusiasmo. Y esto es, el tema es, tal vez se agota en determinada área, pero nos conectamos con otros. Yo escribo y me doy cuenta cómo hay temas que me están captando y durante un año yo me posesiono, así como en el tema con el tiempo vengo hace más, porque el libro anterior, ese del reloj en el cuerpo, pero ahí tengo de parejas, de emociones, y yo me voy enganchando con algo, y si no encontré algún tema, me enfrío, ¿no? O sea que, y ahí ya no lo puedo retomar, lo retomo con el entusiasmo, tal vez variando, sería como variando de novio, ¿no? Sería una cosa así, ¿sabes? Enganchada con esto que vos venís hablando, primero te veo el Dalí de la literatura, vos, ¿eh? Y viste que Dalí trabajaba mucho con los relojes, que los tenía metidos en un montón de sus obras. Bueno, y por otro lado, claro que si no tenemos proyectos que nos entusiasmen, cuando vos hablaste del entusiasmo, vos sabés que yo tengo 64 años y van a ser 10 que me casé por segunda vez. Y sé que no tengo el 25, el cuerpo a veces me lo hace saber, pero me siento re joven con este nuevo proyecto de vida que tenemos con mi marido, ¿no? Más allá de que tenemos, como sucede, 10.000 quilombos, problemas, hijos, nietos, con todas sus historias, y laburo y jubilación, y etcétera. Y vivir en Argentina, que ya es un problema en sí, pero es re lindo. Se ve que somos un poquito, viste, que autotorturadores, que nos gusta lacerarnos, pero digo que tener un proyecto semejante como iniciar una nueva vida al lado de otra persona, yo a los 54 y él a los 59, nos rejuveneció. Entonces, esto que vos hablabas antes, que el tiempo cronológico no es el tiempo anímico, el tiempo que uno siente adentro, ¿no? Una cosa sí, sé que tengo 64, que lo parió, no me quedan tantos, y sin embargo, estos 64 para mí son 25, 30 internos, que los voy a vivir lo mejor que los puedo vivir, disfrutándolos lo mejor y teniendo proyectos, que creo que es lo que nos dan entusiasmo, así como el amor que se enfrió en mi primer matrimonio y volvió a surgir, y bien caliente, digamos, en el segundo, y espero que dure hasta el último de nuestros días, con este amor que, más allá de ser un amor pasional, porque los 64 y 69 los tenemos, es un amor mucho más allá de lo que, sin hacer comparaciones, de lo que se puede sentir en otro momento de la vida. Es una cosa muy fuerte, muy profunda, mucho de compañerismo, comprensión, sí, acompañarnos, entendernos, y con esto del tercer tiempo, ya que meto también el tema ese, hubo mucho acomodarse, como decía Nicolás, que vive solo. Bueno, acá vivíamos los dos, pero hubo muchísimo de compartir, muchísimo. Ya no era yo cocino hasta que él llegue del laburo, tengo todo preparado. No, no. Estábamos los dos en casa, laburemos los dos. Vos haces esto, yo hago lo otro, y fue genial. Y darnos cuenta que hoy en día, que todo medianamente está normalizado, lo podemos seguir practicando, porque nos hace bien a los dos. Bárbaro. Es que esas cosas, Isabel, que uno aprendió, o que tuvo que poner en la pandemia, muchas veces, pero tienen que seguir quedando, no es que quedó ahí en la pandemia, es un recurso. Y esto del entusiasmo, el entusiasmo es tener a Dios adentro, en Teu se llama, y estar entusiasmada es estar enamorada. Uno puede ser de una persona
pero también puede ser de otro, no necesariamente es de una persona. Lo que uno tiene es que cultivar el entusiasmo. El tema es cuando uno se identifica con una parte de la vida y dice, y no, yo ya las viví, yo ya conozco todo. Estas personas que tienen estas creencias, esto ya lo viví, ya sé. Cuando dicen ya lo viví, el que dice ya lo viví, está creyendo que es todo lo mismo, te está perdiendo la vida es todo el tiempo modificación, no viviste, si está viviendo repetidamente siempre lo mismo, está muerta. La vida es cambio, no es siempre lo mismo, puede ser peor, puede ser mejor, pero lo mismo no. Entonces, esta agonía que tiene la gente que dice, no, y a esta edad yo ya conozco, ya viví. No, cuidado con eso. Bueno, Nora. Hola, primero. Hola, ¿qué tal? Me encanta lo que está hablando sobre el tiempo, es muy interesante. Yo, un poco cuando usted comenzó, hablaba de todo esto yo creo que los tiempos que cada uno vive a diario son como pequeñas vidas, ¿no? La vida, no sé, de la familia, del trabajo, de los amigos. Y cuando estuvimos, digámosle, con el confinamiento, me parece que también nos dimos cuenta que hay un tiempo que fue el que no teníamos o no nos ocupábamos, que era de nuestro, ¿no? El propio, cuando no tenemos, cuando ya nos cansamos de ver películas, de leer, de no saber qué hacer, y de estar con uno, ¿no? Y me parece que ese tiempo también está como olvidado. Es como que hay un tiempo ese que casi no nos ocupamos. Muy buena esto que estás diciendo. Esto porque muchas veces, aún los que viven solos, que uno dice tienen tiempos para uno, lo llenan porque no saben qué hacer. Y hay una cantidad de ofertas en Netflix, hay estas maratones que se hacen donde ahí uno deja perder el tiempo, porque deja que se le escurra, como atontándose en cuanto a algo que me lo ocupe. Entonces, esta manera, cuando uno, yo voy a tomar a Heidegger, que es un filósofo que algunos dicen es el filósofo que hablaba de la muerte. No, es el filósofo que valoriza la vida diciéndote, sos finito. Entonces, date cuenta que no tenés todo un fin de semana para ver una maratón o leo y hago siempre lo mismo para entretenerme, o hago, ¿cómo se llama? Candy Crush, no sé, esos que veo que hay gente que se pasa horas, no, porque me entretiene un montón. Tenía una paciente que me decía, en la época antes pre-pandemia, iba a las maquinitas porque así se le pasaba el tiempo. Me decían, ¿hacia dónde vas? Rápido, hacia la muerte. Vamos, rápido, así se me pasa, porque el tiempo sos vos, es vida. Entonces, si querés que se te pase el tiempo rápido, a ver, pues vamos en patineta a la muerte. Y tomaba esto como esta falta de vida, y como el tiempo a veces cuando nos contacta con ese vacío, nosotros tenemos horror al vacío. Yo les cuento, paso un chivo, pero para que sepan. En mi Instagram, que es Graciela Norma Moreschi, hay vivos, tengo el tema del vacío, yo los doy todos los jueves a las 21 horas. Es un vivo y ahí hablo del tema del vacío. El último que hice es autoestima, tiene que ver con creencias. Miren, porque hay, así como en YouTube, ahí no están los vivos, están Graciela Moreschi. En Instagram soy Graciela Norma Moreschi,
y en YouTube Graciela Moreschi ponen videos, que ahí se ven, en una época subía ambos a las dos cosas. Ahora, como tengo mucha actividad de vivos, eso no pueden pasar a YouTube. Pero en YouTube están todos los vivos, todos los videos que hice sobre emociones, sobre parejas, que tienen que ver con recursos para dar. O sea que les comento esto porque pueden buscar también material ahí para los... si van al 2020, van a ver, yo daba no me acuerdo si 3 veces por semana hacía videitos, y hablaba de las distintas cosas que nos iban pasando. Así que bueno, les comento Gracias. esto porque pueden buscar material. Ok. Gracias, Nora. Por favor. Lidia. Había levantado la mano. Sí. Hola, Lidia. Graciela. Gracias, hola a todos. Bueno, iba a hacer una pregunta que en realidad ya me diste la respuesta, ¿no? Me preguntaba, un poco parafraseando a Bauman con esta realidad líquida, ¿cuándo mi tiempo tiene calidad? ¿Cuándo siento que no pierdo el tiempo? O sea, ¿cuáles serían los parámetros de esa calidad? Cuando me digo que este tiempo que dediqué a esto lo gané, que no es tiempo perdido, y la respuesta es el entusiasmo haciendo lo que hago. Sí, totalmente. Y Lidia, mira, yo en el libro doy un recurso que a mí me parece bueno, que se llama el logo diario. Y tengo ejercicios para hacer sobre el tiempo que son interesantes para hacérselo a los consultantes. Y en el logo diario, que es todas las noches, escribí, a ver, ¿qué cosa te llevas de este día? ¿Qué cosa te impactó? Puede ser una imagen, puede ser un momento, puede ser un encuentro, puede ser una idea, puede ser, wow, me di cuenta, hice un insight, pero ¿qué cosa? Si el día pasó haciendo tareas y llenando, uy, hoy pagué la luz, el gas, fui a pedir, y hice mandados, y estoy como mucha gente, ¿no? Que va y tacha de la agenda todas las tareas que hizo y está satisfecha porque hizo todo. No, a ver, está bueno que uno no tenga pendientes, pero lo vivo es lo intensamente, lo vivido con entusiasmo, aquello que me pudo apasionar. Campbell habla de que a veces él dice, la gente cree buscar el sentido de la vida y en realidad no, lo que busca es algo que le haga vivir con intensidad, algo que lo haga sentir realmente vivo. Y a veces es el apasionamiento por una idea. Bueno, porque vamos a ir cerrando. Flavio. Gracias, Lidia. Flavio. No le invocás. Bueno, a ver, Nora, empezá vos y cuando Flavio... Bueno. Creo que Nora ya había comentado. Yo ya había hablado, claro, no la bajé, perdón. Bueno, Flavio. Ahí, dale. Ahora estoy. Ay, gracias. Bueno, no, esta pregunta que hablabas de la flecha del tiempo, que nosotros desde el enfoque centrado en la persona somos muy existenciales, ¿no? Heidegger, Jean-Paul Sartre, y bueno, consideramos que el ser humano es proyecto todo el tiempo. El tema es que con tanta incertidumbre y este caos que se come todo el orden, ¿no? Que derrumba todo el orden que nosotros podemos más o menos tener, pasa esto de la falta del sentido de la vida, porque dice, ¿qué voy a proyectar en este entorno de tanta incertidumbre? Y se empiezan a apagar los proyectos, como la gente dice, bueno, ya me jubilé, ya está, ya tengo 2 canas, ya está. Y llega un momento en la vida donde al apagarse los proyectos, se apaga esa motivación para seguir vivo, ¿no?
O sea, este Bueno, tema del proyectar. Mira, en este libro, ahí tiene, yo les muestro, la tapa es preciosa. En este libro, el primer tema que tiene que ver con el tiempo es esto. Cuando uno cree la vida tiene que ver con el proyecto, en realidad está haciendo, esto es muy occidental, la vida con mojones, ¿no? Es como un mojón. Ahora, no sé, es la comunión de la nena, después, o el bar mitzvá de mi hijo, después, y ahorro para la casita o para las vacaciones. Esto es vivir por mojones. Los orientales, que tienen una concepción del tiempo como mucho más clara que nosotros, porque para ellos todo el tiempo es movimiento. Dicen que más importante que llegar es viajar. Y que el sentido no es yo le doy sentido cuando puedo hacer o irme a Europa o hacer tal cosa. No, el sentido se lo tenés que dar vos, pero tal vez el sentido sea más que sentido, la vida. Disfruto la vida, me levanto, el sentido es hoy. Hoy, porque yo no sé si mañana voy a estar vivo, pero mi sentido es poder disfrutar y poder sacar el jugo y sentir lo que tengo que sentir en el hoy. A ver, si perdí el día, después por eso hay un ejercicio que es muy lindo, que tiene que ver si perdí, ser consciente de esos días que pasan. Entonces, que no se ocurran. Bueno. Y quería dejar la imagen de Cronos, que se come a sus hijos, del tiempo Cronos y Kairos. Una compañera habló de los relojes de Dalí, esos relojes del tiempo inconsciente que se así derriten y qué sé yo, ¿no? Que hay un tiempo que es el tiempo realmente de calidad, de Cronos, de Kairos, perdón, contra el tiempo de Cronos, el maldito tiempo del reloj que termina comiéndose a nosotros, los hijos del tiempo. Gracias. Gracias, Flavio. Muy, muy linda. ¿Alguien más? Creo que no hay más nadie con la mano levantada. Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a ir terminando, dos cositas nomás. Parecería ser que alguien dijo que hacemos cosas porque sabemos de nuestra finitud, ¿no? Porque de sabernos eternos no haríamos nunca nada. Entonces, al sabernos finitos es cuando tenemos la posibilidad de poder hacer cosas y poder hacer cosas también que nos vayan forjando en esta vida, ¿no? Y fortaleciendo. Muchísimas gracias. Brevemente, solamente un avisito parroquial. Allí les hemos compartido, Nico les compartió. ¿Querés comentar, Nico, de qué se trata? Estoy. Sí, lo voy a compartir de vuelta para que no lo... Te muteaste. Ahí está. Ahí volví a compartir un link que es una breve encuesta, son 5 preguntitas, solo tiene que hacer un clic y es un feedback que nosotros necesitamos de los socios o de todos los participantes para seguir creciendo en este área de servicio a los socios. Es muy importante para nosotros saber cuáles son sus inquietudes, qué nivel de satisfacción tienen con los encuentros. Así que les agradezco de todo corazón que estén presentes hoy y que puedan colaborar con estas breves preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Graciela, muchas gracias. Los invito a desmutearnos y a hacer un aplauso. Muchísimas gracias. Muy buena, muy enriquecedora el encuentro. Y visiten la página de la asociación. Y bueno, que allí también... Perdón. Abrazos. Gracias a todos. Y la seguimos a Graciela Moreschi en Instagram y YouTube. Ella ya vio, ya nos pasó sus contactos. Chau. Gracias por todo. Gracias. Bien, Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.